conjunto. Y, o sea, estamos llegando prácticamente a la final de esta revisión del proceso metodológico. Hoy día vamos a ensayar, vamos a practicar quizás uno de los elementos más interesantes de la teoría de cambio, ¿sí? Yo les digo quizás uno de los elementos más interesantes porque la teoría de cambio, en su paso número 5, que es el que vamos a revisar, nos va a dar elementos para revisar cuáles son los supuestos que nosotros tenemos en esa teoría. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué son los supuestos? ¿Cómo podemos revisar los supuestos cuando tenemos una teoría de cambio? ¿Y cómo los podemos utilizar esta revisión para ir ajustándola? Ese es el tema de nuestra sesión del día de hoy. Pero antes recapitulemos un poquito. ¿En qué estuvimos? ¿Qué hemos hecho las sesiones anteriores? ¿En qué estamos? ¿Cuánto hemos avanzado? Y así nos reconectamos después de esta... Puede ser al chat, puede ser abriendo tu micrófono. ¿En qué estuvimos la sesión anterior? Me voy a poner lentes para escuchar mejor. Dicen que funciona. Andrea, ¿Sí? Tati, estuvimos te viendo escuchamos. lo que era la construcción de las vías de cambio, las estrategias que se podían utilizar para mejorar lo que es la teoría de cambio en las comunidades, en el caso de nosotros. Exacto, yo te cambié de nombre, la Raquel que está hablando. Sí, de todas maneras, como dice Raquel y está recordando también Jorge en el chat, revisamos las vías de cambio, ¿cierto? Dijimos, ojo, lo primero que hacemos para la teoría de cambio es llegar al final, ¿sí? Llegar, o sea, partir por el final. ¿Qué es lo que queremos alcanzar en los niños producto del proyecto, ¿cierto? En los niños, en las niñas, en los jóvenes o en algunos grupos de ellos, y en su situación de derecho. Ok, ajá, cambio esperado. Y luego, dentro del mismo paso, ¿cierto? En el mismo proceso, identificar quiénes son los cambios en quiénes, ¿cierto? Se tienen que cumplir para que este cambio en los niños, en los derechos de los niños se cumplan, los dominios. Es como marcar la meta, ¿cierto? Cambio esperado y dominio. Aquí está nuestro propósito, nuestros objetivos. Ojo, ¿se van a transformar en nuestros objetivos? Seguro que sí, ¿sí? Pero partimos por ahí, partimos por el final. Y en las vías del cambio empezamos a hablar del cómo vamos a llegar a estos dominios, que son estos cambios estratégicos, cómo los vamos a lograr, cuáles son estos pequeños cambios y qué actividades vamos a hacer nosotros para que esos cambios creemos que activen ese proceso de cambio, ¿sí? Y por supuesto, como dice César, eh, César 4X, ¿cierto? Revisamos también, no, tuvimos una sesión conjunta donde pudimos ir conversando de los avances que ustedes están dando en sus propias teorías de cambio, ¿sí? Y estuvimos ahí viendo, bueno, como consejos para que nos quede muy clarito el cambio esperado, consejos para que los dominios sean claros, pero también suficientes para alcanzar ese cambio, consejos para ir estructurando las vías, ¿sí? Y ahí decíamos, sí, ojo que cuando queremos trabajar las vías de cambio, siempre hay un consejo que es práctico para quebrar la lógica de este pensamiento lineal que a veces tenemos, de pasar de la actividad al objetivo, sino que ir pensando, quiero alcanzar este dominio grande, este cambio estratégico en las familias crían con amor o con disciplina positiva, ya, pero para lograr eso, ¿qué cambios necesitamos? Bueno, necesitamos que quizás viendo nuestro ADN vemos que esta disciplina no se da porque hay prácticas a lo mejor de comunicación muy violentas al interior de la familia, ¿cierto? O muy machistas, o vemos que en realidad hay, entonces, y que en realidad no hay como claridad de otras herramientas como para poder poner límites sin ocupar la violencia. Ah, muy bien, entonces estos elementos los tenemos sobre la base,
¿cierto? De nuestra estrategia, y lo vamos construyendo desde arriba hacia abajo. Bueno, ¿qué queremos ver para que haya una crianza sin violencia? Ajá, es que existen acuerdos familiares respetados por todos para establecer los límites y los acuerdos de convivencia, ¿cierto? Que los padres y las madres en conjunto, ¿cierto? En coherencia, aplican estos acuerdos. Ah, bueno, pero para que apliquen estos acuerdos, padres y madres están formados en esto, ¿cierto? Ah, perfecto, pero para que estén formados en esto, bueno, tienen que haber, no solo estar formados, tener oportunidades con otros de poner en práctica sus avances. Entonces vamos como desmenuzando, como caminando como los cangrejos, de vuelta para atrás, hasta que llegamos al momento en que ya no observamos más cambios y nos preguntamos nosotros, actividades. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como equipo para movilizar este tipo de cambio? ¿Qué actividades son concretas? Entonces, en nuestras vías de cambio siempre vemos esos dos elementos. Estos dos elementos que son clave. ¿Sí? Déjenme mostrarles algo que, bueno, ya les compartí, que en el Moodle ustedes pueden ver tanto las retroalimentaciones por escrita que hice, pero también pueden ver algunos ejemplos de otros compañeros de, en este caso de Honduras y Guatemala, que años anteriores prepararon sus teorías de cambio y que podrían servir, nos pueden servir, como les decía, no para seguir como hacer un corte y pega, porque obviamente están hablando de otros temas, pero sí nos van a servir un poco, quizás te pueden servir para identificar cuál es la lógica, ¿sí? Entonces, claro, vamos construyendo visualmente cambios, cambio esperado, dominios de cambio aquí en otro color, y un proceso de cambio que vamos construyendo desde arriba, ¿cierto? Para poner el cambio inmediatamente necesario para alcanzar este. Y sabemos que en este caso pueden haber uno, dos, en este caso hay tres, va a depender de lo que nosotros tengamos en el contexto. Y abajito ponemos nuestras actividades. Si quieren mirar estos ejemplos, están ya en el Moodle, ¿cierto? Y te pueden servir, ¿cierto? Como una referencia. Tampoco no es que vayas a encontrar una teoría de cambios perfecta, depende del contexto, las decisiones, las capacidades que tenemos. Entonces, no es que tenga que hacerse de una manera particular, ¿sí? Muy bien, muy bien. Eh, vamos a avanzar un poquito más. ¿Recuerdan los pasos de la teoría de cambio? Bueno, el Jorge nos va a decir el primero, para que mantengamos la ritualidad. El propósito, establecer el propósito. ¿Cierto? Propósito equipo, excelente, gracias Jorgito. Después, siguiente paso. Vamos a preguntar al azar. En el caso nuestro, revisar la evaluación que se nos hizo. Exacto, perfecto. Revisar la evaluación, revisar tu ACDN, ¿cierto? Para tener muy claro, a ver, cuáles son las problemáticas de derecho que importan abordar, ¿cierto? En el caso de ustedes, incluso, Carlos, son dos instrumentos, porque por un lado tienen la evaluación y por otro lado tienen el informe de la ODA que le está dando como un paraguas, ¿cierto? Excelente. Revisamos esos antecedentes con qué foco, con lentes de enfoque de derecho, vale decir, cuáles son las principales vulneraciones que nos están afectando, que están afectando a los niños, cuáles son esas problemáticas, no solo el derecho que está afectado, cuál es la problemática más relevante que está afectando el cumplimiento de los derechos, ¿cierto? A lo mejor, claro, en salud vemos que hay múltiples problemáticas, pero en Guatemala hay una alerta rojísima en relación a el tema de desnutrición. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un foco, las problemáticas, y vemos también que la violencia de tal característica, puntualmente, como veíamos en los bordos, claro, podemos decir el derecho a la protección frente a la violencia, sí, pero ¿cuál es? Es la protección frente al abandono, a la explotación, a posibles riesgos de trata y tráfico por condiciones de migración forzada. En ese escenario estoy, ese cambio que quiero lograr, ¿sí? Súper.
Paso siguiente, ¿qué hacemos? Paso 3. Defino los cambios esperados y me planteo los dominios de cambio. Perfecto, ahí ya de todas las posibilidades que podríamos haber identificado con estos insumos, vamos tomando decisiones. Con este proyecto, con este tiempo de proyecto que tengo, con estos recursos y con estas capacidades que podríamos generar o articular, que estamos pensando, bueno, ¿qué es lo que podemos alcanzar con el proyecto y cuáles son los cambios significativos en quiénes para alcanzar esto? Maravilloso. Paso 4. Definir las estrategias o las vías de cambio. Perfecto, vías de cambio. Justamente hablábamos de eso, ¿cierto? Vías de cambio y actividades, ¿cierto? Que están dentro del mismo proceso. Y tenemos una imagen, y en ese momento ya tenemos una imagen. Tenemos una imagen de lo que es una teoría de cambio, ¿cierto? Una visualización. Cuando estamos más o menos convencidos de eso, ¿cierto? Ya la hemos revisado, dado una vuelta, estamos convencidos de que en esto creemos, ¿cierto? La dejamos reposar un poquito la teoría de cambio y pasamos al paso 5, ¿cierto? Y en el paso 5 hacemos algo bien interesante para revisar la estrategia, y que es básicamente revisar cuáles son los supuestos que nos hacen creer que un cambio nos va a llevar a otro cambio. Y hacer esta revisión en conjunto para identificar entonces si hay algo que tenemos que ajustar. Hay algo que tenemos que ajustar en el proceso de cambio, a lo mejor nos faltó algo, nos sobró algo, o no va a funcionar algo, ¿cierto? O enriquecer las actividades, ¿cierto? Entonces nos sirve el paso 5 como una forma de revisión de la construcción que venimos haciendo en conjunto. Y para esto es súper importante entender muy bien qué es un supuesto. ¿Y por qué es importante para nosotros cuando trabajamos en lo social? Si yo te preguntara a ti, ¿qué es un supuesto? ¿Qué me dirías? ¿Qué es un supuesto? Algo que uno cree que es. Claro que O que esperamos se que imagina. suceda. Ajá, algo que creemos que es o algo que esperamos que suceda en función de los elementos que estamos viendo, ¿sí? Son las condiciones que esperamos que se den para que el proyecto pueda implementarse de una forma adecuada. Sí, esas cosas en las que creemos que si pasan, entonces van a generar ciertos cambios, creemos que van a pasar cosas, ¿cierto? Estos en realidad no son verdades absolutas, son supuestos, ¿sí? Son supuestos, suponemos en base a esto. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un juego para que ustedes puedan en conjunto, ¿cierto?, poder ir reflexionando sobre esto. Mira, en el chat, bueno, te mandé vía correo un cuestionario, ¿sí? Pero también te lo podemos dejar aquí en el chat. Mauri, ¿tú lo tienes a mano? ¿O prefieres que lo haga yo? Ya lo estoy subiendo al chat. Genial. Entonces pueden encontrarlo en el correo, si no aquí. Vamos a tener un cuestionario que te pido que te tomes 10 minutitos para poder responder, ¿sí? Y el cuestionario se trata de responder unas afirmaciones que ahí aparecen en función de este relato, que es bien cortito. Dice: un hombre de negocios acababa de apagar las luces de la tienda cuando un hombre apareció y le pidió dinero. El dueño abrió la caja registradora. El contenido de la caja registradora fue extraído y el hombre salió corriendo. Un miembro de la policía fue avisado rápidamente. ¿Sí? Tenemos este escenario, ¿cierto? Y ustedes tienen un cuestionario donde hay afirmaciones, ¿sí? Y las que tú tienes que poner en función de lo que leíste de la historia, si esa afirmación es verdadera, es falsa o no se sabe, ¿sí? Entonces, por favor, de manera individual, nos tomamos exactamente 10 minutos de reloj para que cada uno pueda poner sus opiniones, ¿cierto?
¿Listo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que no esté claro? Parece que no. Entonces ahí tú contestas en el cuestionario, ¿verdadero, falso o no lo sé? 10 minutitos desde ahora, ya. El Mauri seguro nos va a poner música mientras contestamos. Mauri me dice Blanquita que no logra entrar, que le necesita autorización. También Roxana está intentando ingresar. Ya, Roxana. Están en la admitidos. fila de espera. Sí, están admitidos ya, pero no se pueden entrar. Ah, Ya, entraron. súper. Ajá. Y aquí estamos. Alfredo está ok. Había que poner verdadero, falso, no sé, de acuerdo a lo que tú veías. Muy bien. Puse en toditos, no sé, para no equivocarme. Ay. ¿Qué importa equivocarse? No, no. Es un juego. Muy bien, vamos conversando, veamos qué pensamos. Ujú. Estamos en este contexto. Un hombre de negocio acababa de apagar las luces de la tienda cuando un hombre apareció y le pidió dinero. El dueño abrió la caja registradora, el contenido de la caja registradora fue extraído y el hombre salió corriendo. Un miembro de la policía fue avisado rápidamente. Muy bien. Vamos conversando. Vamos a la pregunta 1. Dice, un hombre la frase, la afirmación es esta. Un hombre apareció después que el dueño apagó las luces de su tienda. ¿Sí? Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Del cuestionario. Entonces te pido que contestes en el chat lo que pusiste. ¿Verdadero, falso o no sé? Ponlo ahí para ver qué pensamos. Me puse verdadero. Yo puse verdadero. Póngalo ahí en el chat. Muy bien. Yo puse verdadero, pero condicionado. Ya, vamos a ver primero qué piensa el grupo. Veamos qué pensamos. Ujú. Bien. Se me perdió el chat para escribir. Se te perdió el chat. Se me perdió. Ajá. Solo un falso. Ajá. Bien, tenemos aquí. Dos falsos. Eso. Veamos. Pero tenemos de todos. Entonces veo que tenemos verdadero mayoritariamente. Veo que tenemos un no sé y 2 falsos. Bien, conversemos. ¿Por qué dicen verdadero? ¿En qué se basan para decir verdadero? Porque en la versión dice que el señor apagó la luz, un comerciante apagó la luz y se disponía a salir. Ya. Bueno, yo puse verdadero, pero como dije, condicionado, porque Ujú. estaba utilizando diferentes palabras. La primera es el almacén y el otro hubiera. Entonces,
Eso hubiera es un pasado participio, ¿verdad? Que puede ser que esa acción la estaba haciendo. Yo no sé si para ustedes es lo mismo tienda que almacén aquí. Para nosotros son diferentes. Entonces, ahí eso me causa, pero puse verdadero condicional. Nos causa un supuesto. Yo Ajá. comparto con Alfredo, tal cual, las mismas Sin premisas. copiarse, sin copiarse. Yo puse Pero- falso y puedo argumentar también de pronto. Ya, claro, vamos a argumentar. Entonces Yo puse- tenemos un verdadero, porque ahí están diciendo que en el texto decía que el hombre apareció, claro, hay con un poco de duda, dice Alfredo, porque puede ser que sean distintos espacios, pero lo dio por supuesto de que se estaba refiriendo al mismo, aunque en su contexto no es así, ¿sí? ¿Ya? Pero aquí César dice, ok, puede ser que para la mayoría se haya sido explícitamente verdadero, pero yo creo que es falso. ¿Por qué, César? Si yo digo que puse falso por consideraciones similares a las que hicieron los compañeros, sin embargo, la historia dice que el hombre apagó la luz, afirma que apagó la luz, pero en el cuestionario, en las preguntas, señala, dice, después que hubiera apagado la luz. Entonces, hubiera es como un supuesto, que hubiera apagado la luz, no está afirmando que apagó la luz. Entonces, por eso para mí la respuesta es falsa. Ya. Para la otra persona que puso falso, ¿qué es? ¿Cuál es el argumento? Falso, y compañeros. Porque es hermoso esto de los supuestos, ¿va? Porque supuestamente apagó la luz y después llega la persona. Puede hacer que vaya ya cerrando las puertas del almacén o de la tienda. Por eso para mí es falsa. Ajá, muy bien. También Se entiende yo puse perfectamente el falso. argumento. ¿Perdona, Carlos? Yo también puse falso. ¿Por qué? Porque habla de un comerciante acaba de apagar las luces y en el otro habla del propietario hubiera pagado. O sea, no necesariamente es la misma persona. O pudiera ser la misma persona. Ajá. Entonces, ahí hay alguna duda que para mí, por lo menos razonable, de que sea el mismo, ¿no? Entonces, el otro dice, apareció un hombre, y después dice, el hombre se presentó. Entonces, también hay alguna otra duda razonable para poder pensar de que no necesariamente es verdadero. Ajá, ya. Súper, y tenemos un compañero que puso, no sé. ¿Por qué? Pues no se sabe. ¿En qué te basaste, Jorge? En eso, justamente, que no se sabe si el comerciante y el propietario son la misma persona porque no lo dice la historia. Solo dice un comerciante apagó las luces y luego dice el propietario abrió la caja registradora. Entonces no se sabe, como hace falta información, es difícil identificar si el comerciante y el propietario son la misma persona. Por eso pusimos así. Sí, entonces nos pasó aquí que la mayoría dimos por supuesto, la mayoría del grupo dimos por supuesto que este hombre de negocios y el dueño eran la misma persona, ¿cierto? ¿Sí? Así resultaría. ¿Cierto? Parecía que leímos y la mayoría dio por supuesto. O sea, dijimos aquí, estos elementos son suficientes, suponemos rápidamente que estamos hablando de la misma persona. Interesante, ¿eh? Veamos qué nos pasa en otro ejemplo. A ver, al azar, tomemos... Yo puse aquí alguno porque para que podemos hacer el ejercicio con todo y el respuesta... Y las respuestas, si las quieres ver, también están ahí en el Moodle y después si quieres chequear. Veamos la 3. El hombre que apareció no pidió dinero. ¿Verdadero, falso? No se sabe. ¿Qué pusiste? Vamos al chat. Primero veamos en el chat cómo identificamos esto. Fijo de dinero. Pongamos en el chat ahí qué pusimos en la 3. Ya. Yo he puesto falso. Porque exigió, dice. A ver, ¿están todos ya? Falso. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos cuenta. Aquí un rotundo falso, me parece, ¿sí? Todos pusieron falso.
Sí. Ah, César está aquí con una duda. Ok, tenemos verdadero y falso entonces. La mayoría dice falso. ¿Por qué? A ver, yo siempre soy el raro. Dice en la respuesta, en el cuestionario, si el hombre no exigió dinero, dice en el cuestionario. Sin embargo, en la historia dice un hombre que apareció, dice y exigió dinero. ¿Por qué sería falso? Porque dice en la pregunta, en el cuestionario, si el hombre no exigió dinero. Por eso tendría que ser falso. Claro, por eso que es falsa para mí la... Usted pone verdadero. Perdón, por eso pongo verdadera la pregunta. ¿Por qué? Ya creo que me hice bolas. Está equivocado. Yo creo que sí. Pero vamos por orden. Vamos, ¿por qué dicen que es falso? ¿Por qué sería falso? Porque en Que la sí historia, exigió dinero. claro, en la historia La historia dice que El exigió. hombre sí exigió, ¿no? Pero si Ajá, porque es dice... verdadero. Ajá. En la historia dice que exigió dinero, pero en el cuestionario dice el hombre que abrió la caja, perdón, el hombre que apareció no exigió dinero. eso es falso. Ajá. Claro. Eso No, es falso. en el cuestionario dice que exigió. En la pregunta, claro, en la pregunta, en la afirmación, que hay que decir si es verdadera y falsa, dice, el hombre que apareció no pidió dinero. ¿Sí? Y ustedes dicen, esta frase es falsa. ¿Por qué es falsa? Es que dice, el ladrón Porque el era un hombre exigió. hombre. Esa es la afirmación. Esa es la verdadera afirmación según el cuestionario. Claro, pero ahí está cambiando la palabra con pidió por exigió. De pronto eso podría darle otra Pero connotación. en el cuestionario, Andrea, que nos mandaste por el correo, dice exigió. El hombre que apareció exigió. En las dos dice exigió. Así es. Ajá. Y la afirmación dice, el ladrón era un hombre. Estamos viendo la 3. El hombre que apareció no pidió dinero. Esa frase. Bueno, primero tenemos que ponernos de acuerdo con lo que estamos viendo. ¿Por qué te fuiste hasta la 3? Es la pregunta 3 del cuestionario. ¿Qué decimos sobre la 3? El hombre que apareció no pidió dinero. ¿Es verdadero o falso eso? Ustedes dicen la mayoría es falso, ¿cierto? Porque vemos que en el texto dice, ¿cierto? Que pidió dinero, ¿cierto? Ajá. Sí, es falso. Es falso porque aquí está diciendo no pidió dinero y en el texto dice pidió, ¿cierto? Así es. Claro, aquí pareciera ser que... Ajá, claro, estaba viendo otra, ¿sí? Aquí parece que no fue para todos más claro porque era bien explícito, ¿cierto? Aquí pidió dinero y en la frase dice no pidió dinero. No, pues sí pidió. Ajá. No, es falso. Ajá, falso. Hagamos una última. Hagamos la número 9 de su cuestionario. Vean ahí la número 9, que es la que estaba viendo la ninfa, ¿cierto? Ah, sí, pero no sé, otro. El ladrón demandó dinero al dueño. ¿Esta afirmación es verdadera, falsa o no sabemos? ¿Qué pusiste en la 9? Primero que todo, pon en el chat. ¿Qué pusiste en la 9? La 9 dice, está diferente, escrita un poco diferente a lo que tú dijiste. El ladrón exigió dinero al propietario y tú pusiste demandó dinero al propietario. Ya, pongamos exigió dinero al propietario. ¿Ya? Yo puse falso. En la historia no habla de un ladrón, dice un hombre. Y un hombre pudo haber sido... Pongamos primero qué perdón. opina la gente y después analizamos por qué. ¿Dale? Entonces, aquí parece que tenemos varias posibilidades. El ladrón exigió dinero al propietario. ¿Verdadero? ¿Falso? O no sé. Aquí tenemos pocos candidatos. Pongan lo que pusieron, no pasa nada. Es un juego. Es un juego.
¿Qué creemos sobre esta frase? El ladrón exigió dinero al propietario. Ponga, no sé qué decir participar. ¿Qué pusiste en la 9? Yo puse no sé, Ya. Yo puse Póngalo. verdadero. porque no especifica que el hombre era un ladrón. Solo dice un hombre. Pero desde el momento en que exige dinero, se convierte en un ladrón. Ya, y Bueno, ahí pero hay una idea que está a la base. Estamos Ya. totalmente de acuerdo. Ajá. Y si quien exige el dinero es el jefe, ¿sería también un robo? Miren aquí, está interesante esta frase, dice, el ladrón exigió dinero al propietario. Y tenemos compañeros que pusieron verdadero, sí, esta frase es verdadero. Otros que pusieron falso y otros que pusieron no sé. ¿Sí? Entonces, para algunos fue aquí, esto es verdadero, ¿cierto? El contenido acá. Exigió dinero, apareció y le pidió o exigió dinero, ¿sí? Un hombre de negocio pagaba para las luces de la tienda cuando un hombre apareció y le pidió dinero o le exigió dinero, ¿sí? A partir de esa frase, luego, y a partir de ese contexto, entonces, un grupo dice, sí, aquí entonces hay un robo, y se está pidiendo dinero. Otros dicen que es falso. ¿Por qué es falso? O podría ser falso. Yo señalo que es falso. ¿Por qué? Porque dice un hombre, no dice un ladrón. Y un hombre puede ser algún acreedor que llega a cobrarle dinero, o sea, porque le debe, porque le adeuda. Y dice, te exijo que me des dinero que tenías que darme. No dice un ladrón, o en el efecto que puede ser el dueño que precisamente llega, bueno, ¿cuánto es la caja? Exacto. Entonces, O un empleado que no le han pagado y está exigiendo su dinero. Ajá, no dice un ladrón. Pero si lo exige al momento en que ya están cerrando la tienda, eso me indica que no puede ser un empleado o un acreedor, proveedor, perdón. Sí, es que como es un supositorio, como decimos aquí en Honduras, es un supuesto. Entonces ahí le abre la mente a cualquiera, porque por ejemplo, yo podría pensar que fue la persona del carro que recolecta los dineros de las compañías que lo llevan a un lugar seguro y le pidió el dinero, y entonces el hecho de que un agente de policía fue alertado inmediatamente, eso si ustedes ven es un punto y aparte. Entonces le da a uno como la posibilidad de pensar y repensar un montón de cosas que probablemente no están ahí. Raquel, ¿qué opinas tú? Yo también puse falso, porque bueno, en ninguna parte de la leyenda dice que la caja tenía o no dinero. Y entonces tampoco dice que el hombre era ladrón. Entonces yo desde esa mirada puse falso, que creo que debía haber puesto mejor no. No se sabe, ¿cierto? No se sabe. No se sabe. Ya. Ajá. Es interesante porque lo que nos pasa es que aquí podemos tener, al escucharnos, bases para justificar verdadero, bases para justificar falso, bases para justificar no sé. ¿Por qué creen ustedes que tenemos diferentes respuestas en el cuestionario? ¿Por qué pasa eso? Diferentes maneras de pensar. Cada quien asumimos desde nuestra imaginario, desde nuestra suposición, desde lo que cada tenemos uno la información completa tampoco. Nuestras son ambiguas. Tenemos diferentes experiencias. Nuestras creencias y contexto. Ajá, hay una información general que interpretamos, ¿cierto? En base a nuestras creencias, a nuestras ideas, a nuestras suposiciones, entre los elementos que están ahí, ¿cierto? Y que lo hacemos de manera automática, ¿sí? Somos creativos. Ajá. Y esta, claro, somos creativos como dice el compañero de Colproden, ¿cierto?
Pero esta creatividad es propio del humano. En realidad, todos nos relacionamos interpretando los elementos de la realidad social. Y los interpretamos, ¿cierto?, en base a nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestras formas de entender la realidad, ¿cierto? Y esto es bien interesante porque no es que solamente nosotros actuamos así porque somos creativos, sino que todo el mundo actúa así. Y frente a una misma realidad van a haber interpretaciones que van a tener énfasis distinto, ¿cierto? En función de la cultura, las creencias, los elementos que están a la base. Y esto es súper importante para nosotros que trabajamos en temas que tienen que ver con los derechos de los niños y de las niñas, ¿cierto? O con cambios que tienen que ver con cambios que no son solo cambios explícitos, sino que están asociados a cómo entendemos la realidad, cómo vemos a los niños, qué creemos que es lo adecuado, ¿sí? Entonces, esto es súper interesante. La verdad es que nunca podemos partir de la idea de que todas las personas miran o ven o interpretan las cosas como nosotros las interpretamos, ¿sí? Por eso que necesitamos, ¿cierto?, poder hablar de esto para entender cómo será que los profesores, las familias, los propios niños interpretan esta realidad. Por eso tiene tanto sentido hacer una CDN o una evaluación o basarnos en informes, porque nuestras propias ideas personales basadas en nuestras experiencias de vida son diferentes a las que tienen otros grupos y por lo tanto las visiones son diferentes. Entonces, bien importante que entendamos que a la base de esta metodología está este convencimiento, ¿cierto? Este convencimiento de que en la realidad social se construye en base a interpretaciones. ¿Y qué significa eso? Es que nos basamos en base a supuestos, a convicciones, a sensaciones de que algo es así, o que ocurrirá de una determinada manera porque se están dando estos elementos. Esta idea, ¿cierto?, es la que nos hace funcionar, porque si estuviéramos cuestionando cada cosa que decimos, ¿cierto?, también sería un caos, ¿sí? No avanzaríamos mucho. Entonces también operamos de manera automática, completando, ¿cierto?, a partir de los supuestos, que no los ponemos como supuestos, los damos como verdades, ¿cierto? Y a partir de las cuales generamos una convicción, ¿sí? Y esto está, como les digo, y como ustedes bien decían, ¿cierto? Determinado por valores, por experiencias, por creencias, ¿sí? Y frente a esto nos enfrentamos, o sea, cuando nos encontramos con ideas súper arraigadas, con que la violencia es efectiva para generar disciplina, ¿cierto? Nos enfrentamos a un conjunto de supuestos, ¿cierto?, que no se dan como supuestos, sino como verdades, y que tienen consecuencias prácticas, ¿cierto? Porque en función de nuestras creencias o lo que creemos, actuamos. Entonces, el poder revisar estos supuestos que están a la base, en el marco de la teoría de cambio, nos ayudan a poder identificar cómo funcionan estos procesos de cambio en el contexto. Y también suponer que poner estos supuestos a la base nos permite mirarlos y chequear. Bueno, esto que se supone, ¿en base a qué lo creemos? En base a nuestras propias creencias de cómo funciona, cómo piensa, cómo actúa la gente que tiene la misma convicción que nosotros en relación a los derechos, o estamos situando, o estamos pensando en ese contexto, en esa realidad. Entonces, en la elaboración de una teoría de cambio, lo que hacemos, y no de manera personal, sino que involucrando a quienes están participando en el proceso de construcción de la teoría de cambio, es luego de construir las vías, preguntarnos, bueno, y a ver, ¿cuáles son los supuestos? ¿Qué nos hace creer que un cambio llevará a otro? ¿Qué estamos diciendo en relación de esos supuestos? Mira, suponemos que si los varones se involucran, ¿cierto?, en el cuidado y la crianza de los niños, entonces se pueden llegar a acuerdos de convivencia que son menos violentos. Así que si se construyen los acuerdos de crianza entre el padre de familia, la madre de familia y los niños, entonces se van a llegar a soluciones no violentas. Suponemos que si ellos conocen técnicas de crianza positiva, ¿cierto? Entonces
las van a aplicar. Ajá, bueno, y vamos haciendo, y ponemos a la luz, sacamos de esa teoría de cambio la idea de que es una verdad en sí misma, las ponemos como supuestos y las analizamos, porque ahí si las analizamos podemos ver. Tenemos un supuesto que dice si las familias conocen la técnica, entonces las van a poner en práctica. ¿En qué nos basamos para creer esto? Bueno, nos basamos en que nos han dicho, en el, qué sé yo, en nuestro ACDN o en la evaluación, de que esta fue una herramienta efectiva. Pero porque aprendieron, pero no necesariamente, también a lo mejor vimos en la evaluación de que ese conocimiento era importante, pero a lo mejor no suficiente para ponerlo en práctica, que a lo mejor faltaba tener la oportunidad de compartir con otros cómo se hacía, poder retroalimentar para ganar seguridad. Entonces nos falta un elemento en el cambio que es tener oportunidades de poner en práctica entre pares para ver cómo eso funciona y generar un refuerzo. Perfecto. O nos dimos cuenta que uno de estos supuestos en realidad que son importantes y que creemos que pueden ser súper difíciles de poner en práctica. A lo mejor tenemos el supuesto que si los hombres participan de los procesos de formación en crianza positiva, entonces los van a aplicar. Pero si participan, bueno, ¿y cuál es el riesgo? En realidad cuesta un mundo que los hombres participen. Porque no llegan los espacios de crianza, porque son demasiado femeninos, que si ven hacia la puerta y ven puras mujeres, se devuelven, ¿cierto? No entran, ¿sí? Sabemos eso, sabemos que hay un riesgo en realidad con eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Quizás tenemos que fortalecer en nuestras actividades espacios que permitan que los hombres lleguen, porque ese es un riesgo, a lo mejor no tanto en el supuesto, que el supuesto puede ser verdadero, pero que es difícil de aplicar, es un riesgo. Entonces lo que hacemos es mirar, ¿cierto? Poniendo a nuestra teoría de cambio, identificando esos supuestos que están a la base. ¿Cuáles son los supuestos? Vamos leyendo las vías y decimos, si pasa esto, entonces pasará esto otro. ¿Y cuáles son los supuestos en las vías o en el proceso de cambio? Y aquí vamos viendo qué es lo que suponemos en relación a las necesidades, a los intereses, a los comportamientos de los niños, los garantes, los actores involucrados en esa vía de cambio. Suponemos que si los actores municipales están sensibilizados con la problemática de la niñez, entonces van a ajustar van a generar una disposición para aprender a elaborar políticas municipales de protección frente a la violencia. Van a querer incorporar a los niños. ¿Qué suponemos ahí? Suponemos que ellos no conectan con la importancia, con la sensibilidad de los niños. Mira, ese es una supuesta. ¿En qué nos basamos en creer que no están sensibilizados? A lo mejor podemos descubrir, que nuestro ACDN no decía que no estuvieran sensibilizados. El problema es que no hay liderazgo, no hay conducción, no saben cómo aplicar los presupuestos. Entonces dice, capaz que tengamos que concentrarnos más en esto que en esto. Entonces lo que hacemos nosotros es chequear en nuestras vías de cambio cuáles son los supuestos y ver en qué nos basamos para creer esto. ¿Qué suponemos? Entonces vamos identificando qué suponemos en torno a las necesidades, los intereses y el comportamiento de estos distintos actores involucrados en nuestras vidas. Y también suponemos cuáles son las relaciones entre causa y efecto. Suponemos que si los hombres participan regularmente de las formaciones, entonces van a querer aplicar disciplina positiva o van a querer, ¿cierto?, compartir roles de cuidado con los niños y de una manera no violenta. Ok. Suponemos eso. ¿En qué nos basamos de que eso va a funcionar? Y a lo mejor podemos descubrir, a lo mejor nos pegamos un salto muy grande, porque antes tenemos que, quizás nos faltó decir que lo que necesitamos, ¿cierto?, es que los hombres tengan un espacio para problematizar sus propias experiencias de vida, para darse cuenta que esa masculinidad hegemónica también les trae problemas a ellos y a las personas que quieren, para después pasar. Y entonces nos da una oportunidad para reflexionar en relación a esos supuestos que por lo general damos por verdad y creemos que todos interpretamos de la misma manera.
¿Sí? Entonces lo que hacemos es utilizar nuestras vías de cambio para identificar estos supuestos a la base. Supuestos a la base sobre necesidades, intereses, comportamientos de las familias, de los niños, de los actores que van a permitir el cambio, y necesidades que tienen que ver, supuestos que tienen que ver con las relaciones de causa-efecto. ¿Qué suponemos? Bueno, suponemos que si se conforman estructuras que estén conformadas por niños, por apoderados y por docentes en las escuelas, y que trabajan en conjunto, entonces se van a poder aplicar de manera más efectiva las rutas. Perfecto, vamos trayendo la luz. ¿Estamos de acuerdo? Primero eso, lo sacamos a la luz para decir, ¿estamos viendo lo mismo? ¿Cuál es el supuesto? Por eso es que no hacemos los supuestos de manera individual, sino que llegamos a consenso como grupo para decir, bueno, ¿cuál es el supuesto que está a la base? Bueno, suponemos que... ¿Sí? Suponemos que sí, los actores de las redes comunitarias y las instituciones en la localidad trabajan en conjunto, entonces van a poder dar una respuesta más efectiva. Suponemos que si tienen un protocolo construido participativamente, entonces los niños, las familias y los actores educativos van a utilizarlo, ¿cierto? Ok, perfecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ok, es un supuesto de nuestra teoría de cambio. Y entonces lo que hacemos es, primero que todo, redactar esos supuestos. Y los utilizamos para poder analizarlos críticamente. Y para esto nos sirven mucho las flechitas que ya vamos construyendo en nuestras vías de cambio, en nuestra teoría de cambio. Y nos podemos preguntar, cuando ocurre esto, cuando la gente está formada, ¿realmente el resultado es el cuadro siguiente? ¿Es que lo ponen en práctica? ¿Es así? ¿Qué nos dice nuestra evaluación? ¿Qué nos dice nuestra experiencia? ¿Funciona así? ¿Habrá un paso que falta? ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos analizando que el cambio se da. Hay veces que las motivaciones y las creencias van a tener un impacto, bueno, no hay veces, siempre, un impacto muy grande. Entonces, que en relación a qué creemos que va a motivar a la gente a actuar o a participar o generar esos cambios es fundamental para movilizar ese cambio. Entonces, claro, ¿qué hace que la comunidad en Los Bordos, ¿cierto?, quiera organizarse para la prevención de los riesgos que tienen de catástrofes y de desastres producto de la subida del bordo, ¿sí? ¿Qué creencias hay de eso? A lo mejor está la creencia que cada uno se tiene que salvar solo. Está la creencia o la experiencia fundada de que en realidad no se da apoyo mutuo. O la sensación o la experiencia de que lo que hay que hacer es esperar que llegue la ayuda externa, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué creencias son las que tenemos que transformar? Tenemos que transformar la creencia de que sí nos podemos organizar, de que sí podemos prevenir, de que sí podemos prevenir y mitigar los riesgos de las catástrofes si estamos organizados, ¿cierto? Que sí podemos prevenir mejor a los niños si es que tenemos alertas tempranas que nos permitan saber qué hacer cuando identificamos ciertos riesgos de que niños están en situación de abandono, o hay personas que sabemos que pueden estarlos rondando con otros motivos, ¿cierto? De que contamos con una red de apoyo para poder actuar sin ponernos nosotros en riesgo, ¿cierto? Por querer ayudar. Ok. Entonces le sacamos mucho partido a esto para cambiar. Y aquí Byron está diciendo, estos supuestos me imagino son dinámicos y cambiantes. Por supuesto, en ciertas comunidades a lo mejor indígenas, ¿cierto? Van indígenas o rurales, nos vamos a encontrar con que hay creencias que a lo mejor son muy diferentes a las que incluso nosotros mismos imaginábamos, ¿cierto? Creencias que tienen que ver a lo mejor con las formas de alimentación, con las formas de... Conversábamos mucho con unos compañeros, por ejemplo, recuerdo de Bolivia, ¿cierto? Que trabajaban en zonas indígenas del alto digamos, que viven en mucha altura, ¿cierto? Comunidades aymara.
Y ellos decían, claro, aquí hay una costumbre, ¿cierto? Cultural que está asociada a que los niños de estas comunidades que nacen no le dan la primera leche materna. Y claro, todo el mundo veía eso como casi como una demanda de negligencia, ¿cierto? Porque todo el mundo sabe, la cultura occidental, ¿cierto? Que el calostro es la base para, a lo mejor no mucha leche, o sea, no es leche como se da después, pero que cuenta con todos los anticuerpos y activa y traspasa muchos elementos de protección. Ajá. Pero en el mundo andino, o por lo menos en el marco de esas comunidades, por supuesto también había una razón a la base de esa creencia, ¿cierto? Había una idea en base a esa creencia. Y era que efectivamente los niños que lograban sobrevivir eran niños que generaban capacidades propias de autonomía en condiciones donde había poquísimo alimento, de que las condiciones eran extremadamente rudas y por lo tanto los niños que sobrevivían eran niños que iban a tener mayor capacidad de sobrevivencia. Y eso se instalaba desde el principio, digamos, como una forma de sobrevivencia. Entonces, todos nos basamos, ¿cierto? Lo que creemos se basa en ideas, en creencias, en experiencias que se van repitiendo. Eso no significa que sean buenas o malas en sí mismas, sino que lo que tenemos que entrar en diálogo es decir, bueno, pero esto, ¿qué tan pertinente es hoy día? ¿Qué otros recursos tenemos hoy día para asegurar la vida y la buena vida de los niños y de las niñas? ¿Cierto? Porque hay creencias, tanto en el mundo indígena como en el mundo occidental, que no son adecuadas para los niños, y eso no significa no aceptar la cultura, no sé si me explico, o no respetarla, sino que hay elementos que podemos, como en todas culturas, de manera dinámica, poder poner en contraste y decir, bueno, esto nos ayuda hoy día para esto, ¿sí? Y las creencias están a la base de las acciones. Las personas que creen que la vacuna no sirve para nada, o que te va a generar, que te transformes en un ser magnético, o que es la causa de las enfermedades que tienes, hay gente que no se va a vacunar, ¿sí? ¿Cómo se trabajan con esas creencias? Es lo que puede modificar los cambios, ¿cierto? Es súper interesante esto, Byron, porque es así que socialmente nos relacionamos. Entonces uno puede estar dando 500.000 talleres, convencido de que los talleres fueron súper exitosos porque la gente fue, pero la verdad es que si no esas experiencias o esas actividades no logran darle a esas creencias, actitudes o conocimientos para que las otras personas quieran ponerlo en práctica, es posible que el cambio no se dé. Sí, y que y Salud haga miles de campañas de vacunación y eso no cambia en nada el hecho de que se genere un control sano, adecuado, o que se asista para vacunar a los niños, por ejemplo. ¿Sí? Es apasionante, esto es súper apasionante, si nosotros lo vemos. No sé si ustedes tienen algunos ejemplos que se les ocurren de sus propias experiencias, de sus propios contextos. De supuestos que pueden estar a la base, que impiden a lo mejor que se avance en el tema del cumplimiento de los derechos de los niños, en temas de nutrición. Buenos días. ¿Te escuchamos? Tal vez con lo que estabas comentando. Te perdimos un poquito la señal. Sí. Ahí sí. Con lo que estabas comentando, ¿verdad? Viene a mi mente el hecho de que nosotros, o bueno, muchas corrientes, ¿verdad? Como la psicología positiva viene acá a Latinoamérica, y que es una corriente muy estadounidense. Viene acá y nos dice, por ejemplo, la crianza se da de X o Y forma, diciéndolo muy encajonada. Y cuando llegan a las comunidades les dicen, mire, yo les vengo a enseñar, por ejemplo, una forma nueva de crianza y ellos tienen culturalmente ya una forma de crear a los niños, diciéndole, miren, que hay sistemas de protección porque, por ejemplo, la señora X
cuida ya a los niños, entonces ya hay un sistema de protección, tienen un patrón de crianza y no precisamente con violencia, ¿verdad? Obviamente que sí las hay, pero no precisamente eso. Entonces, cuando se da eso supuestamente, ¿verdad? El supuesto de que viene una corriente ideológica a querer introducir esa nueva forma de crianza, muchas no la validan, ¿verdad? Por lo mismo de que dentro de la comunidad ya hay una forma de crianza con los niños. Obviamente, pues cuando se valida primero que la crianza de ellos es verdadera, pero también que hay forma de corregir, porque la violencia no es la mejor forma, entonces ellos mismos van haciendo los cambios, ¿verdad? Entonces por ahí creo que van los supuestos, no sé si es correcto. Claro, o sea, los supuestos, primero reconocer que nosotros como equipos tenemos ciertos supuestos. Ponerlos sobre la mesa nos ayuda también a contrastarlos con la realidad, ¿cierto? Eso es el primer ejercicio que hace la teoría de cambio. ¿Cuáles son los supuestos que nosotros como equipo estamos construyendo? Estos supuestos, ¿en qué los basamos? ¿Tienen que ver con lo que sucede y hace sentido para la comunidad, para la realidad? ¿Pueden cumplirse estos supuestos? Eso es lo que nos preguntamos, ¿sí? Y ahí uno puede chequear, a veces llegamos con propuestas que a lo mejor están súper de moda, pero que no hacen sentido para las comunidades. Eso no significa que no podamos hablar de mejorar prácticas de crianza, pero ¿en base a qué, cierto? ¿En base a qué elemento? Ajá. Entonces revisamos nuestros supuestos porque detrás de la teoría de cambio están los supuestos que tenemos como equipo. ¿Sí? ¿Y en qué nos basamos para creer esos supuestos? Mira, nos estamos basando en estas experiencias que tenemos, en estos éxitos que hemos tenido y que la evaluación nos refleja, en estos vacíos que estamos queriendo llenar y que también fueron visibilizados. En esto que nos dice el ACDN, ¿cierto? En estos elementos, bueno, nos tenemos información que nos hace sustentar más allá de nuestras creencias personales. Ahí está el tema, ¿cierto? Porque todos vamos a tener creencias personales, ¿cierto? Que van a responder a nuestras propias experiencias, a lo que pensamos dentro de nuestro lugar económico, social, cultural y político, ¿cierto? Como personas. Pero ojo, lo que hacemos en la teoría de cambio es visibilizar que esto esté en coherencia con los supuestos que puedan estar, en qué nos basamos para creer que esto va a funcionar en esta comunidad, ¿sí? No, esto tiene sentido, porque en realidad en este cambio tiene sentido, porque las mismas familias están diciendo aquí que tenemos problemas porque la crianza en realidad se recarga mucho hacia las mujeres, ¿cierto? O vemos que hay prácticas de nutrición que se dan asociadas a la idea de que hay que vender lo que producimos y comprar comida chatarra, porque eso de alguna manera nos da otras ventajas, no sé, cierto estatus, diferenciarnos de ciertas cosas, responde a otras cuestiones. Entonces interesante, aquí lo que tenemos que hacer es problematizar estas formas de consumo y los efectos negativos en los niños. Perfecto, ¿sí? Entonces vamos construyendo, lo que hacemos en este momento es como nosotros como ver qué hay debajo de lo que pensamos, en qué nos basamos, cuáles son esos supuestos que nos hacen creer que un cambio llevará a otro cambio, ¿sí? Ya, chiquillos, les propongo algo. Tomémonos 10 minutos de descanso, recargamos pilas, nos estiramos, nos movemos un ratito y volvemos para hacer esto en la práctica, ensayar un poquito cómo se hace esto en la práctica. ¿Les parece? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a comenzar nuestra segunda parte con harta atención. Vamos a partir activándonos un poquito, ¿les parece? Ahí activándonos un poquito para esta segunda parte. El truco es este. Una persona va a proponer algo. Y la idea es que solo la seguimos si dice, si completa la frase. Por ejemplo, si dice, el pueblo manda levantar una mano, levantamos una mano. Si dice las dos y no dice el pueblo manda, no hacemos nada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, máxima atención. Parto yo y después voy pasando la posta.
El pueblo manda a estirarse lo más arriba posible, estirarse, estirarse, estirarse. Y bajar los brazos. ¡Oh! El pueblo manda a bajar los brazos. Ay, el pueblo manda a rascarse la nuca. Ah, rascarse la nuca y masajearse, eso, rascarse. El pueblo manda a dejar de rascarse. El pueblo manda levantar el brazo izquierdo, bajarlo, subirlo. El pueblo no ha mandado nada de eso. Muy bien. Sigue Talía. Talía manda. El pueblo manda levantar los dos brazos y estirarse lo más profundo posible. Ahora a los lados. El pueblo no lo mandó. Sigue Carlos. El Carlos, ya, Carlos. Caímos. El pueblo manda cerrar los ojos. Ahora abrirlos. Algunos los abrieron. ¿Quién cayó? Ahí, al que cayó tú le traspasas el mando. Bueno, seguimos mejor, seguimos. O Roxana, te paso la posta. El pueblo manda a taparse el ojo derecho. El pueblo manda a destaparse el ojo derecho. El pueblo manda a taparse la boca. Quitarse la mano de la boca. Andrea. En lo mecánico. Ay, señor. ¿Seguís tú, Jorgito? ¿Para pillarnos? El pueblo manda tirar un besito. El pueblo manda tomar café. Ah, qué bueno. Eso está bueno. El pueblo manda quitarse los lentes, quien tenga lentes. El pueblo manda quitarse los lentes del enfoque de derechos. No obedecemos. Andrea. No, que nadie Hacemos tiene objeción de conciencia a ese mandato. Por objeción de conciencia. Me tendrían que haber dicho así. No. No. Muy bien, Andrea. Muy bien, muchas gracias. Vamos a retomar esta segunda partecita entonces. ¿Cómo hacemos en la práctica? Asumiendo que la metodología dice, ojo, la realidad social no es una fórmula matemática, por lo tanto, cuando hacemos un proyecto, antes de hacernos nuestras planificaciones operativas, que las vamos a necesitar, necesitamos pensar bien esa estrategia contextualizada, entonces necesitamos pensar juntos. Y entonces en este momento, cuando ya hemos ido construyendo y tomando decisiones, ya tenemos nuestra vía de cambio, ¿qué hacemos concretamente en el paso 5? Y lo que hacemos en el paso 5 es decir, ok, vemos una vía de cambio, esta es la vía de cambio que estaba en el ejemplo que ustedes han visto ya en las hojas de trabajo, en los distintos pasos, ¿cierto? Vemos nuestro dominio, vemos nuestras vías, vemos nuestras actividades, y en conjunto empezamos a analizar y a poner por escrito, ¿cierto? ¿Cuáles son los supuestos que están a la base de esta vía? Entonces aquí teníamos el ejemplo, un dominio de cambio que decía progenitores, cuidadores, hombres y mujeres, desarrollan relaciones de protección y cuidado con sus hijos. Ese es nuestro dominio. Y en las vías de cambio decía, para llegar acá, lo voy a leer desde abajo hacia arriba, necesitamos que los hombres se concienticen de los efectos negativos de la violencia de género y la violencia contra los niños en sus familias y comunidades.
Los hombres desarrollan capacidades de cuidado y protección que no se basan en rígidos estereotipos de género. Los hombres crean espacios para el reconocimiento positivo de nuevos roles masculinos. Padres, madres y cuidadores conocen y comprenden los sentimientos y los puntos de vista de sus hijos y saben cómo aplicar la crianza positiva. Padres, madres y cuidadoras desarrollan relaciones equitativas de cuidado y protección y aplican técnicas de disciplina positiva en el trato con sus hijos. Los padres y madres ejecutan formas equitativas de cuidado y protección que toman en cuenta los sentimientos y las opiniones de los niños, ¿sí? Y por otro lado teníamos que las mujeres saben cómo criar a sus hijos sin estereotipos de género y no naturalizan la violencia. Las mujeres tienen un entendimiento de la violencia de género y saben cómo enfrentarla. Mujeres y hombres han desarrollado una actitud de que la violencia de género no es algo natural y o justificable. Las madres y cuidadoras saben cómo reaccionar a situaciones de violencia intrafamiliar y violencia contra los niños. Las madres y los cuidadores responden adecuadamente a situaciones de violencia doméstica. Entonces, claro, construyeron esas vías de cambio, construyeron sus actividades, dijeron, bueno, para empujar este proceso necesitamos, primero que todo, llegar a esos hombres, entonces vamos a hacer instancias de teatro comunitario sobre el mundo al revés, ¿cierto? Para ir problematizando. Vamos a tener instancias recreativas entre padres, varones y niños. Vamos a trabajar en un programa de radio donde los hombres tengan la posibilidad de hablar de sus buenas experiencias de crianza positiva, donde se van a tener grupos, por aquí está cortado, pero espacios de grupo de apoyo entre mujeres para enfrentar los temas de violencia. Vamos a hacer un taller de formación en disciplina positiva entre hombres y mujeres, donde la idea es que se participa en pareja, y esto tiene una onda también especial como de encuentro de pareja, ¿cierto? Para favorecer la crianza positiva. Ok, esa es más o menos. Está dibujada, podríamos decir, está dibujada ya nuestra vía de cambio, nuestro dominio, nuestras vías de cambio, nuestras actividades. Y lo que hacemos entonces es identificar cuáles serían estos supuestos, y lo que hacemos es decir, a ver, ¿qué estamos diciendo nosotros mismos? Estamos identificando nuestros propios supuestos de nuestra propia teoría de cambio que hemos elaborado. Entonces podemos ponerlo como un condicional. Si los hombres participan en las actividades, por ejemplo, hombres participarán en las actividades si se trabaja con ellos en el marco de las actividades en que ellos mismos ya participan. Ahí hay un supuesto, ¿cierto? De acá abajo, ¿cierto? Los hombres toman conciencia. Entonces, si los hombres se involucran en las actividades, otra forma de decirlo, si los hombres se involucran en las actividades, entonces, entre otros hombres, entonces podrán tomar conciencia, ¿ok? Vamos poniendo sacando de la caja negra este primer supuesto. Estamos diciendo de que si llegamos a estos espacios propios de los hombres, entonces ellos van a tener la oportunidad de reflexionar entre ellos sobre estos temas de concientización. ¿Cuál otro supuesto podríamos tener? Cuando los hombres reflexionan entre sí sobre las consecuencias de la violencia a nivel personal, familiar y comunitario, estarán más motivados en hacer y sostener estos cambios personales, ¿cierto? Vamos revisando qué cambio me hace pensar que voy a llevar a lo otro. Bueno, si los hombres reflexionan desde su experiencia, los efectos que estos mandatos de masculinidad han generado en sus propias vidas, qué tensiones han generado, qué dolores han generado en ellos mismos y en otros, entonces van a querer involucrarse en aprender a hacer las cosas diferentes. Perfecto. Los hombres son capaces de asumir roles de género más flexibles en el cuidado y la protección cuando forman parte de un grupo de hombres que valoran los cambios positivamente y fomentan masculinidades no tóxicas. ¿Sí? Aquí hay un cambio, ¿cierto? Que entre que los hombres desarrollen capacidades, ¿cierto? Y acá
crean un espacio de reconocimiento. ¿Cuál es el supuesto ahí? Ah, bueno, el supuesto ahí es que los hombres a lo mejor no, o sea, lo que no cambian porque no quieren cambiar, sino que el castigo que tienen de los otros hombres por cambiar es alto, ¿cierto? Entonces ya te ven paseando a la guagua en el coche y te gritan cosas, ¿cierto? Ajá. Que eres mandoneado, no sé, o sea, hay un castigo social o un tonteo, ¿cierto?, que puede afectarles y que los desmotiva. Entonces vamos identificando en qué nos basamos para creer que un cambio va a llevar a lo otro, en qué nos basamos nosotros que hemos construido esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cambios en los roles masculinos son más sostenibles cuando los hombres cuentan con una comunidad solidaria de hombres que respaldan tales cambios, ¿cierto? Cuando son otros hombres con los que aplauden, ¿cierto? Que el hombre vaya a la reunión de apoderados, que también el varón pueda participar en las responsabilidades del acompañamiento de las tareas, ¿cierto? U otras actividades, cuando son otros hombres, ese es el supuesto que tenemos. Cuando madres y padres comprenden los sentimientos y puntos de vista de sus hijos, pueden valorar la importancia de escucharlos a ellos, a ellas, ¿sí? Podemos redactar así, pero también podemos redactar, como veíamos también con el otro grupo, si es que no es más fácil al principio, decir, bueno, si los hombres, ¿cierto? O si los padres y las madres comprenden los sentimientos y puntos de vista de los niños, entonces van a poder construir acuerdos de disciplina positivo más adecuados, más asertivos, ¿cierto? Más sostenidos, más sostenibles. Y entonces lo que vamos haciendo es elaborar esos supuestos en los que nosotros como equipo nos basamos para creer que un cambio nos va a llevar a otro cambio. No existe un número determinado, ¿cierto? En realidad uno esto lo va haciendo, va revisando la vía, ¿cierto? Y va identificando qué hay a la base. ¿Por qué creemos que este cuadrado va a llegar a este cuadrado? ¿En qué nos basamos? ¿Qué suponemos? ¿Cuál es el supuesto que está a la base de esto? Los nombramos, los escribimos, ¿sí? Los que identifiquemos, ¿cierto? Y luego, lo que hacemos es preguntarnos, de estos supuestos que hemos identificado, ¿cuáles son los supuestos más críticos? Y aquí llamamos supuestos críticos. A los supuestos que, por un lado, podrían ser difíciles de cumplir en el contexto. Por ejemplo, el lograr que los padres asistan a las instancias de formación. Sabemos que es difícil porque no llegan, no es primera vez que los invitamos, ¿cierto? Ahí hay un riesgo además, porque quizás hay poco, quizás están asociados a un trabajo que es de temporero, entonces no hay mucha presencia. Los pocos que hay, a lo mejor, no, fíjate que no son los padres, quizás son los abuelos, ¿cierto? Podemos identificar ahí algunos que puedan ser difíciles de cumplir por el contexto. Y identificamos también los supuestos que, si no se cumplieran, tendrían un impacto muy profundo, muy importante en lograr el cambio esperado, ¿cierto? En lograr el dominio, ¿sí? Es como decir, aquí si este supuesto no se cumple, entonces aquí se corta la cadena, esto sería grave, ¿cierto? Las consecuencias serían graves. Y entonces podemos clasificar, esta es una forma de clasificar, a veces uno los clasifica aquí, podemos decir de estos 9 supuestos que pusimos, ¿cuáles son los que tienen consecuencias menores? ¿Cierto? Si no se cumplen, bueno, no va a ser tan catastrófico para alcanzar el dominio, o podrían tener consecuencias serias, y aquellos que tienen un alto riesgo de tener muchos obstáculos, ¿cierto? Para poder cumplirse. ¿Sí? Y entonces puedo decir, mira, aquí hay algunos que tienen un alto riesgo de no cumplirse, pero tienen consecuencias menores. Y aquí hay algunos que tienen bajo riesgo de cumplirse y consecuencias serias. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esta es una forma, ¿cierto? Es una forma de identificar cuáles son esos supuestos que nos interesa analizar más en profundidad. No necesitamos analizarnos todos, sino que aquellos que vemos que son supuestos más claves o más críticos. Y esos supuestos que son críticos,
qué sé yo, los que identificamos en amarillo o en rojo, ¿cierto? Esos supuestos los sometemos a un análisis más fino. Nos preguntamos, en relación, por ejemplo, aquí vimos que el supuesto 4 que era que los cambios en los roles masculinos son más sostenibles cuando los hombres cuentan con una comunidad solidaria de hombres que respaldan estos cambios, ¿cierto? Le preguntamos, bueno, ¿en qué nos basamos nosotros para creer este supuesto? Para creer que este es un supuesto válido, que va a funcionar, ¿en qué nos basamos? Bueno, este grupo se puso a conversar y dijo, bueno, nos basamos porque hay investigaciones sobre nuevas masculinidades que dicen que en realidad cuando ese grupo de apoyo de hombres fortalece a estos hombres, entonces el cambio se da. Ajá. Ya, pero alguien puede decir, ¿eso es una evidencia fuerte? Mira, no sé si tanto, porque en realidad esa cuestión se hizo en Estados Unidos, nunca se probó con comunidades que tienen estas características, no sé si en comunidades rurales funcionará, o sea, no sabemos si sea una evidencia que para nuestro contexto sea tanto, pero tenemos otra evidencia, que en el ACDN los hombres identificaron la crítica de otros hombres como una barrera más importante, ¿cierto? Entonces decían, bueno, ¿por qué los hombres no se involucran en los cuidados? Ajá, no, porque siempre te molesta, no te agarran para el, ¿cierto? No, es porque... además de otras cosas de género. Ya, pero hay un elemento. Entonces nosotros valoramos, decimos, bueno, tenemos aquí con estos dos elementos una evidencia fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien, interesante. Pero a lo mejor estábamos analizando, deberíamos mantener, ¿cierto? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Deberíamos mantener este cambio y deberíamos, entonces, pensar mucho en que contamos con actividades que permitan afirmar, ¿cierto? El hecho de que hay otros hombres que valoran positivamente estos cambios y que no van a estarlos aportillando, ¿cierto? No los van a tratar de que son afeminados, no los van a tratar de que, ¿cierto? De que son unos mandoneados. Y van a tener una retroalimentación positiva, perfecto, y eso los va a incentivar. Perfecto. Entonces, ¿en qué me fijo? Que mis actividades contemplen, ¿cierto?, la posibilidad de crear esos espacios. Perfecto. Reviso. ¿Hacemos esto para qué? Porque queremos revisar nuestra teoría de cambio, ¿cierto? Y así analizamos los más críticos, a lo mejor nos interesa también, vimos que el número 8, ¿cierto?, que es un supuesto en amarillo también. ¿Cuál era el 8? Cuando las mujeres están organizadas, cuentan con redes solidarias cercanas de mujeres, pedirán ayuda para manejar situaciones de violencia. Ese era un supuesto. ¿Qué evidencias tenemos? ¿En qué nos basamos para creer que este supuesto funciona? Se va a cumplir en la realidad. Bueno, nos basamos en este caso, el equipo va dialogando y dice, nos basamos en el testimonio de la CDN o en que indicó que las mujeres suelen apoyarse mutuamente cuando están organizadas. Aunque estas están más dispuestas a tomar la justicia por sus manos que pedir ayuda a las instituciones. Entonces aquí podemos decir, ojo, aquí nosotros tenemos el supuesto que si ellas se organizan, entonces van a pedir ayuda, ¿cierto? Y van a denunciar. Pero ¿en qué evidencia tenemos? Tenemos la evidencia que sí se van a organizar, pero en realidad también sabemos que ellas desconfían muchísimo del sistema de protección y naturalmente no van a ir a pedir ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos que en el otro dominio donde estamos trabajando, con la red, que un cambio importante sea que la red sea legitimada, que sea creíble, que sea cercana hacia las mujeres, porque ahí vemos que hay un problema. Entonces, ojo, le ponemos moderado, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos algo que ajustar. ¿Qué podríamos ajustar en este caso? El hecho de que, por una parte, sabemos que si se organizan se van a apoyar entre ellas, pero ojo, no necesariamente van a ir a denunciar en las rutas institucionales que están. Pero no estamos trabajando en el dominio de cambio 3, por ejemplo, en el fortalecimiento del sistema de protección a nivel local. Bueno, ¿qué tenemos que considerar en ese cambio?
que ese sistema es cercano, que es accesible, que es confiable para las mujeres, porque si no, aunque ellas se organicen y el sistema mejore, no va a empatar, ¿cierto? No va a haber una vía de comunicación. Perfecto, chequeamos eso, descubrimos eso. Entonces lo interesante de esto es que, bueno, vamos conversando en relación a lo que tenemos, ¿cierto? En lo que nos basamos para hacer creer que el supuesto se cumple, ¿sí? Y si vemos que tenemos evidencias que no son tan sólidas, tenemos dos caminos. Tenemos el camino de fortalecer nuestras vías y tenemos el camino de reforzar nuestras actividades. Y a veces son súper importantes porque uno dice, bueno, ¿qué estamos suponiendo? Bueno, que si los hombres participan en las actividades de formación, entonces las van a aplicar. Bueno, pero ¿qué tenemos en la evidencia? Si los hombres participan, en realidad que cuesta 1 kilo que los hombres participen en estas actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar, ¿tenemos actividades que están pensadas para lograr llegar a ese grupo meta? Estamos considerando estrategias, actividades innovadoras que permitan llegar, ¿cierto?, a los espacios en donde los hombres están y naturalmente están para problematizar esto. Ah, ok. Sí, no. Si no, entonces ajustamos actividad. Ajá. Entonces, es una forma también de darte cuenta, es como poder mirar el punto ciego, ¿cierto? Cuando uno trabaja mirando sus supuestos, está sacando de esa caja negra lo que generalmente pasamos por alto. Entonces aquí decimos, ok, esta es nuestra apuesta, la teoría de cambio es nuestra apuesta. Y en el paso 5, que ya empezamos a revisar, lo que hacemos es poner sobre la mesa en cuáles son esas creencias, esas ideas sobre cómo se va a dar el cambio y revisar no todos los supuestos, sino que aquellos que vemos que son más relevantes, porque si no se cumplen, creemos que no se va a alcanzar el cambio, o creemos que existe mucho riesgo externo, ¿cierto?, de que ese cambio se pueda dar, entonces nos preguntamos, lo miramos como con lupa, ¿cierto? ¿Qué evidencias podemos tener? ¿Por qué creemos esto? ¿En qué nos basamos para creer este supuesto? Ah, ya. ¿Esta evidencia es suficientemente adecuada, fuerte para nosotros o necesitamos hacer algún ajuste? Si vemos que si nosotros le damos una valoración moderada o baja, es señal que entonces podemos hacer algún cambio en nuestra teoría de cambio. Podemos decir, ah, ok, dentro del cambio a nivel institucional, un cambio relevante es que logren vínculos de calidez y de confianza con las mujeres de los territorios, ¿ya? Entonces ese es un punto clave, porque eso entonces va a favorecer la comunicación. ¿Por qué nos basamos en él? ¿Por qué creemos que es relevante? Porque pudimos ver esta evidencia. Las mujeres sí se van a organizar, se organizan por 1 millón de cosas, siempre se están organizando, pero no creen en el sistema. Con justa razón quizás, entonces no quizás, con justa razón. Entonces, bueno, ¿cómo cambia el sistema y cómo mejora sus servicios para ganar legitimidad? Eso es parte importante de la estrategia, a lo mejor que estamos viendo en el dominio del lado. ¿Sí? Y entonces es un ejercicio súper bonito porque como nos ayuda a mirar el punto ciego. Bien, me callo. ¿Qué les quiero proponer? Que ustedes puedan comenzar a hacer este ejercicio. Entonces la idea, tomen la vía de cambio que ya vienen elaborando, ¿sí? Identifiquen, hagan una lluvia de ideas. ¿Cuáles serían esos supuestos que están a la base? Para el ejercicio seleccionen uno, al menos uno, solo uno, ¿cierto? Y que sea un criterio que sea crítico, relevante, y analícenlo en cuanto a evidencia y qué implicancias tendríamos que considerar, si es que podría significar algún ajuste, qué ajuste en la vía de cambio o qué ajuste a qué nivel de actividades, ¿sí? Entonces, eso, tómense tiempo, tomémonos 45 minutos para poder hablar de esto, que puedan hablar en grupo. Mauricio ya está con las salas ahí, y mientras aparecen, entonces vamos a trabajar en la experiencia para poder después poder clarificar. ¿Qué hacemos?
hacemos una lista de los supuestos para la vía de cambio que ya vienes trabajando, identificamos estos supuestos críticos, seleccionamos o al menos un supuesto crítico y analizamos en la evidencia en qué nos basamos, y luego entonces podemos ver, ok, de esto, en qué consejos me da, para qué me sirve, qué haría con esto. Probemos cómo nos va. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Ya, con guitarra entonces. Andrea, solo que nos ¿Sí? dejes por favor la tarea puesta para tenerla ahí presente. Gracias. Dale. Claro que sí. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Ustedes ya saben que tienen que seleccionar su sala. Vas a las salas de grupos pequeños y entras a la sala de tu organización. Si alguien tiene problema para entrar, nos cuenta. Andrea, sí. Yo no sé cómo entrar a la... Ya, Mauricio te lleva. Lisette, por favor, a Coiproden, Mauri. Pati, ¿que necesitas ayuda para entrar? Ahorita voy, perdón. Ya. No hay problema. Y a los amigos de Coincidir, ¿están juntos? Diana y Cindy, ¿están juntas? ¿Están con Byron? Yo sí estoy con Byron, Andrea. Ya. Entonces yo les sugiero que todos puedan entrar a la sala de ustedes. ¿Saben cómo hacerlo, Cindy? Sí, Andrea, gracias. Sí, sabemos. Ya, porque falta Dianita también que entre. Gracias. Sí, Dianita está un poquito ocupadita en una actividad, pero ya, van a trabajar ustedes. Llegar a... Ajá, correcto. Muy bien. Gracias. Podemos seguir muy bien. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Ahí los compañeros de... ¿Qué pasó? Una experiencia religiosa. Una experiencia religiosa. Interesante. Es interesante, ¿eh? Es muy buena, sí. Es interesante, la verdad, que me alegro que se lo tomen así, porque esta es una metodología que en realidad, si uno no se lo toma light y está todavía metida en esta idea de que, como del marco lógico, del operativo, lo que cuadra, sufrimos. Pero si aquí lo ocupamos como para hacer preguntas, ir concretizando, ¿qué es? ¿Qué entendemos? ¿Qué está la base de por qué creemos que esto va a funcionar? Entonces vamos creando. Este es un poco como el espíritu de esta metodología. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien le gustaría como compartir quizás? Solamente, por tiempo solamente podría hacerlo una organización, porque tenemos unos minutitos, pocos. Y de todas maneras, mañana y pasado tenemos nuestra asesoría en grupo, donde la idea es que nos saquemos mucho el jugo. Ajá. Pero de todas maneras tenemos la posibilidad, si es que algún grupo quisiera. Sí, nos gustaría, Andrea. Bien, las escuchamos entonces a las compañeras de ASJ. Nos vamos para Honduras. A Tegucigalpa. Si ayudan las compañeras. Sí, aquí Ana Yancy nos compartir está pantalla. compartiendo. Ahí está. Gracias, Ana Yancy. Bien. Entonces, tenemos nosotros el primer supuesto, ¿verdad? Bueno, no de los que elegimos uno, Andrea. Trabajamos en uno porque habían tantas opiniones que solo trabajamos con establecer redes de apoyo para los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos para enfrentar la violencia a través de grupos especializados en la temática de... ¿verdad? Entonces tenemos aquí, sería el supuesto, es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Tenemos esto como el más alto y como el más crítico, que haya riesgo de NNA, que los niños y adolescentes de ser violentados, de que estén siendo violentados sus derechos, aún contando con redes de apoyo. El otro sería, el NNA, están organizados en redes de apoyo para denunciar y así evitar ser víctimas de violencia. Y el tercero, anuencia de los madres de familia y docentes para fortalecer esta red de apoyo. ¿Y cuál sería esa evidencia o en qué nos basamos? Bueno, basados en los resultados de la SDN y la respuesta de los actores participantes. La otra sería experiencia del proyecto en el abordaje de casos de abuso sexual infantil a través de la parte investigativa. Yo estoy silenciada, que te dejé de escuchar, Gwendolyn. Oh, perdón. Le mencionaba la evidencia, son 3, ¿verdad? Basado, 1 en los resultados de la SDN, 2 en la experiencia del proyecto, trabajando en el tema a través de la parte investigativa, legal y psicológica, y por último los datos estadísticos brindados por los centros educativos. Y la fuerza de esta evidencia en las 2 primeras sería fuerte y en la tercera moderada, porque nos toca, ¿verdad?, confirmar estos datos. Ajá. Usted nos dirá cómo vamos. Claro, conversemos. Siempre es muy útil que nuestro supuesto, que hacemos este análisis de supuesto, es diferente al análisis de supuesto que hacemos en el marco lógico, ¿cierto? Esa es una primera cosa que tenemos que tener presente, ¿cierto? Porque en el marco lógico también hacemos análisis de supuesto, ¿cierto? Pero los pensamos como condiciones necesarias para que se cumpla. Aquí fíjate que lo que buscamos en el supuesto es poder identificar, ¿cierto? ¿Cuáles son en qué pensamos que un cambio nos va a llevar a lo otro? ¿En qué suponemos qué nos hace pensar que un cambio nos va a llevar a otro cambio? ¿Sí? El supuesto en este caso, a ver si entiendo, es que si los niños y las niñas acceden a redes de apoyo especializados en sus centros educativos, van a estar más protegidos, ¿sí? ¿Sí? Ese es el supuesto. Correcto. Entonces, incluso a veces redactarlo de manera como con ese condicional, ¿cierto? Que comentaba Jorge en la sesión con el otro grupo también, que ayuda mucho a veces al principio para que estemos en la onda de los supuestos. Sí, entonces, si los niños de los centros educativos, ¿cierto? Cuentan con redes de apoyo especializadas para enfrentar la violencia, entonces la protección va a ser más efectiva. Ese es el supuesto de que está en la teoría de cambio. Perfecto. Ajá. Ustedes dicen este es un supuesto crítico porque aquí lo estamos apostando, ¿cierto? Ahora, claro,
cuando nosotros lo queremos analizar, nos preguntamos la evidencia de esto. ¿Qué nos hace pensar es que estas ayudas especializadas en los establecimientos educativos va a hacer que la protección frente a la violencia sea más efectiva? ¿En qué nos basamos sobre esa idea? ¿Sí? A eso se refiere la evidencia. ¿En qué nos basamos sobre esa idea? Sobre esa idea, a lo mejor, y si tengo algo en el ACDN, lo pongo que es ese algo. Dice, bueno, que en realidad ¿qué tenemos como evidencia? Bueno, como evidencia tenemos que gran parte de las amenazas que surgen ahí, que enfrentan los niños, está relacionada con las problemáticas que enfrentan en lo educativo o en el trayecto entre la escuela y la casa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otra evidencia tenemos? Que en la escuela no hay ningún, en el colegio, no, en la escuela, en el colegio no hay ninguna, no hay ningún mecanismo para enfrentar eso, ¿cierto? No se cuentan con mecanismos, ¿sí? O si existen los mecanismos, no son muy certeros porque en realidad no se sabe qué hacer, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí puedes decir, en estas dos evidencias nos basamos. Entonces, ¿qué tendríamos que cuidar en el ACD? ¿Sí? O sea, nuestra teoría de cambio. Bueno, tendríamos que cuidar que estos sistemas fueran especializados, que fueran accesibles a los niños, ¿cierto? Y especializados a las distintas problemáticas que ellos puedan tener. Entonces tienen que estar muy conectados con los riesgos que ellos pongan. Entonces reviso mi teoría de cambio, ¿tendrá considerado los riesgos que los propios establecimientos y los niños han identificado para poder establecer sus redes de respuesta? Entonces eso puedo chequear, ¿sí? A diferencia que cuando uno hace los supuestos en el marco lógico, que lo que buscamos ahí decir, bueno, cuáles son las condiciones un poco que tienen que dar, que es un poquito lo que suena esta parte que está aquí, ¿cierto? Puede pasar que externamente los niños que igual sufran vulneraciones, ¿cierto? Aunque cuentan con las redes de apoyo. Esas son condiciones externas. A diferencia de lo que piensa el marco lógico como supuesto, aquí nosotros estamos pensando en qué nos basamos para creer que si los niños cuentan con mecanismos en sus propias escuelas de atención especializada a las violencias, entonces van a estar más protegidos. Mira, nos basamos en la idea de que, bueno, gran parte de las vulneraciones se dan ahí en el trayecto de la casa. Eso dice nuestro CDN tal vez. O nos basamos en que existe mucho desconocimiento en relación a cuáles son las formas de enfrentar los distintos tipos de violencia y entonces nadie hace nada porque no sabe qué hacer. Ya, entonces en estas ideas nos basamos y estas ideas queremos fortalecer. ¿En qué tendríamos que cuidar? Entonces que efectivamente nos basáramos en las problemáticas de violencia que están sufriendo en esos establecimientos de tal manera que fuera especializada su contexto. Vale, reviso en mi vía de cambio. Tenemos espacios para que la comunidad, los niños, los profes, los apoderados analicen los riesgos concretos que tienen. Buenísimo, ¿sí? Hoy agradecemos montones a SJ porque en realidad fue error mío no comentarles. Esta idea de los supuestos, nosotros también los manejamos en el marco lógico, pero con otro enfoque. Así que un tremendo aplauso para las compañeras que hicieron un muy buen ejercicio, un punto clave, un supuesto súper clave, ¿cierto? ¿Se dan cuenta qué valioso ese supuesto? Ahí hay una apuesta. Entonces yo después, esto tiene un montón de otras ventajas, porque si yo tengo además claros mis supuestos, también cuando monitoreo puedo chequear si esas apuestas que yo estoy haciendo están certeras. Mira, si tengo estos mecanismos efectivos especializados en los establecimientos, entonces la protección es más efectiva. Perfecto. Excelente, muy bien. Vi que la Kenia estaba levantando la mano. Sí, Andrea, quería pedirle si me amplía un poquito más la diferencia en cuanto a los supuestos de la teoría de cambio con lo del marco lógico, por favor. Claro que sí, claro que sí. En los supuestos, ¿qué hacemos en los supuestos en el marco lógico? ¿Qué respuesta, qué ponemos ahí en el marco lógico cuando dicen supuesto? ¿Se acuerdan más o menos?
parece que fuera en general... Hipótesis. Claro, ¿cierto? Una hipótesis y las condiciones necesarias Condiciones necesarias para que se dé el proyecto. Claro. Entonces decimos, para que se alcance este objetivo, este proyecto, tiene que haber esta condición necesaria, ¿sí? Como una condición externa necesaria. Y aquí nuestra pregunta es, ¿en qué nos basamos para creer en esta hipótesis que ya estamos poniendo, en este supuesto que ya estamos poniendo? El supuesto de que si tenemos mecanismos especializados de prevención frente a la violencia, entonces los niños van a estar más protegidos en la escuela, ¿cierto? Si tenemos estos mecanismos especializados en la escuela. ¿Cuál es la evidencia que tenemos para decir que aquí hay algún asidero para esto? No es la condición necesaria para que esto funcione, ¿sí? Es en qué nos basamos para creer en esto. Nos basamos en creer en esto porque en realidad aquí se hace la vista gorda, ¿cierto? No están estas capacidades. Podemos buscar, ¿sí? O nos basamos en o estamos explorando esta idea, o tenemos referencia de estas buenas experiencias, o ya tuvimos una experiencia positiva en este buen nivel, ¿cierto? Podemos tener distintas... ¿En qué nos hace creer a nosotros, ¿cierto?, de que este supuesto se cumple, ¿sí? No son las condiciones que se necesita para que se cumpla. ¿Sí? ¿Un poquito más claro ahí? ¿En qué me baso para creer que esto se va a cumplir? ¿Por qué? Porque si yo identifico eso, mira, me baso en la idea de que tenemos o sea, que hay muchos niveles como de desprotección. A nivel comunitario, esas redes están aún más lejanos, pero aquí en el colegio, en la escuela, los niños tienen mayor cercanía, entonces podría ser más efectivo en comparación con la red local, comunitaria o con el Consejo de Protección Municipal. Estoy apostando a eso. ¿En qué me baso para creer que esto va a funcionar? Bueno, me baso. ¿En qué evidencia me baso? O sea, ¿de dónde saqué esto en definitiva? Lo saqué de la CDN, lo saqué de la evaluación que me mostraba esta brecha, lo saqué de... ok, ¿y para qué hago esto? Para decir, entonces, ok, me estoy basando en esta idea, entonces para que esta idea funcione, ¿qué tengo que chequear en mi teoría de cambio, en mis vías de cambio? Tengo que chequear que estos mecanismos especializados respondan a esas problemáticas de violencia que están viviendo en este contexto, para que sea especializado de acuerdo al contexto, ¿cierto? Entonces voy a chequear en mi teoría de cambio si es que estamos haciendo un análisis para identificar eso, ¿cierto? Estamos chequeando de que las formaciones sean especializadas, ¿cierto? Estamos chequeando que los actores de ese mecanismo sean especializados para responder a esa problemática. Buenísimo, gracias. Anita. Gracias, Andrea. Gracias. Solo una consulta. Los supuestos tienen que redactarse de una manera positiva. Buena pregunta también. Esa es otra cosa que nos enseñan en el marco lógico, ¿cierto? Aquí yo te diría, y estoy bien de acuerdo con la discusión que se daba en el otro grupo, y ahí, como les contaba el Jorge, que está con las dos patitas en todos los grupos, acompañando los dos grupos, también reflexionábamos que a veces ayuda a pensar el supuesto como un supuesto, ¿cierto? Como esta idea. Nosotros pensamos que si pasa esto, entonces pasa esto otro. Si las mujeres se organizan entre ellas, entonces van a apoyarse para las denuncias. ¿Sí? Podemos ponerlos en un condicional, cosa que para nosotros sea más fácil seguir. ¿Qué dicen nuestras vías de cambio? Bueno, nuestras vías las leemos. Bueno, ¿qué hace que un cambio pase al otro? Bueno, aquí, ¿qué estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que si las familias se organizan para monitorear el cumplimiento de las escuelas, de entregar alimentos adecuados, ¿cierto? Entonces vamos a asegurar la calidad de la entrega nutricional, ¿cierto? Porque va a haber un monitoreo, ¿sí? Estamos diciendo eso. ¿En qué nos basamos para decir eso? Bueno, tenemos una evaluación que nos dice que se agravó la desnutrición producto de que los niños están fuera de la escuela,
el retorno de la pandemia entonces tiene que ser una oportunidad, un retorno escolar tiene que ser una oportunidad entonces para aprovechar con calidad eso. Ya, ¿en qué nos basamos en la evaluación? Estoy pensando en la ODAC, ¿cierto? ¿Sí? Ahí entonces tenemos otra, pues lo redactamos de manera condicional. Podemos decir, si la comunidad está organizada para defender los riesgos, o sea, para actuar frente a riesgos y desastres, entonces se van a minimizar los daños, ¿cierto?, de los niños en esa circunstancia, ¿sí? ¿En qué nos basamos? Nos basamos en experiencias anteriores donde la comunidad no está organizada, ¿cierto? Nos basamos en experiencias anteriores en que hay una demanda por un conformismo, ¿cierto? Y un esperar que ayuda, pero no hay una actitud preventiva, ¿cierto? Si estas organizaciones están conectadas con otros servicios especializados, entonces vamos a poder dar una mejor respuesta más adecuada a... Lo redactamos como puede ser como un condicional, ¿cierto? Y eso no es fácil porque lo podemos ir viendo en la misma vía. Ahora lo interesante es decir ahí, ya, ¿cuáles son los más importantes? ¿Sí? Para nosotros. A lo mejor describimos 10 de esos, pero a lo mejor hay 4 que son los importantes, así en términos de que si esto no funciona, no nos va a funcionar, no vamos a llegar a cumplir el dominio. Ok, y a eso les preguntamos. Les preguntamos, ¿en qué nos basamos para creer esto? Nosotros, los que estamos colaborando, construyendo esto, ¿en qué nos basamos? ¿De dónde sacamos esta idea? Ah, mira, lo vimos en el ACDN, lo vimos en la evaluación, es una brecha, tenemos una experiencia anterior donde esto funcionó en una comunidad similar. ¿De dónde lo sacamos? Y lo ponemos, ¿cierto? No solamente hago la referencia, ¿cierto? No digo en el ACDN, sino que quede el ACDN, porque eso me va a dar una pista. Ah, entonces, ¿qué tendría que cumplirse en mi teoría de cambio para que esto funcionara? ¿Sí? Efectivamente tendrían que estar escuchando a los niños para saber cuáles son esos riesgos que pueden estar sufriendo para que esa protección especializada sea adecuada. Ah, ya, entonces tienen que haber espacios de participación para poder identificar esos riesgos. Perfecto. Bueno, queridísimos, queridísimas, ¿qué viene en nuestra agenda? Viene un nuevo avance en nuestros equipos internos, o sea, espacios donde vamos a trabajar como equipos para la próxima asesoría en grupo. ¿Cuál es la idea de la próxima asesoría en grupo? La idea de la próxima es que, bueno, con la asesoría el encuentro de grupos, el intercambio entre grupos que hicimos la semana pasada, obtuvimos retroalimentación sobre el cambio esperado, los dominios, las vías, ¿cierto? Y que, bueno, ¿qué hacemos? Ajustamos un poquito, pulimos en relación a esas recomendaciones que tú vas a valorar y completamos el ejercicio de estos supuestos. ¿Cuál es la idea? Identificar los supuestos, chequear los supuestos críticos para identificar qué habría que ajustar en tu vía de cambio. Entonces la invitación es que pulamos un poquito más nuestra teoría de cambio. Siempre te pido, por favor, que nunca olvides poner el cambio esperado y los dominios, aunque vamos a estar siempre trabajando al menos para una vía de cambio, ¿cierto? Y la idea es desarrollar ahora este ejercicio de elaboración de supuestos para la revisión a partir de una vía de cambio. ¿Sí? Para una vía de cambio. No es necesario que la hagas para todos, te insisto en eso, porque me imagino que están con los tiempos bien topados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 opciones, ¿cierto? Para mañana. O sea, 2 opciones de asesoría grupal. Una para mañana, martes 20, ¿sí? En el horario de 2 a 4, en el caso de Guatemala y Honduras, 3 a 5, si que estuviera Ecuador ahí, y el miércoles también por la tardecita. Entonces, veamos qué les acomoda más, me cuentan, y nos organizamos para eso. ¿Quién podría mañana? ¿Quién podría el miércoles? ¿Está bien en la mañana del martes?
les serviría a adelantar un poquito. Cuéntenme qué les va. En PAMI preferimos el miércoles, Andrea. ¿Ya? Los anoto para el miércoles. Del CERPAG también pediría que nos anoten para el miércoles. Sí, Ya. el miércoles. ¿Perdón, quién? ¿ASJ? ASJ, sí. ¿ASJ Coincidir cuál? el ¿El miércoles. 28? Igual nosotros, Proden. Igual el cofinanciado. El cofinanciado, los El dos. miércoles, sí. Proden. Parece mejor miércoles. El miércoles. Hoy Proden, ahí ya se nos acabaron porque tenemos solo 2 horas, entonces nos va. Ahí ya tenemos 5, ¿no? Si somos más, se nos va el tiempo encima. No tenemos el tiempo para cada organización. Entonces las demás tendríamos que pensarnos para mañana, ¿sí? ¿Podría ser? ¿Cómo lo ven? Coincidir, está bien. Vale, entonces tendríamos a coincidir, ¿está bien? Me dicen. ¿Podemos hacer el esfuerzo con CAS? ¿Cómo lo ven, chicas? Yo les estoy compartiendo ahora mis comentarios y podemos dedicarnos también durante la sesión. Hola también, Andrea, por favor. ¿El martes? Sí, ya no nos queda otra, ¿verdad? Sí, no les queda otra. Entonces sería ahí voy a ver si escribo bien Odag ahora. Sí, excelente. Entonces tendría que ser los dos equipos de la ODA. Bien. Y CAS, ¿cierto? Para mañana. Y las demás para el miércoles en la tardecita. ¿Les va bien a las 2 de la tarde? Sí, está bien. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, siempre les sugiero que si logran subir un poquito antes, yo sé que estamos con tiempos topados, puedan compartir, como les digo, la ODAC ya hizo un avance, ¿cierto? Con su teoría de cambio van súper bien, ya les mandé sus comentarios, acá cierro aquí y les envío también, pero suban lo que tengan a su... aquí en la sesión 4, en la parte de la tarea, ¿sí? Para que pueda tener oportunidad de mirarlas y comentarles, ¿les parece? Aunque sea un poquito antes, ¿ya? Si no se puede, me la comparten después, tampoco nos vamos a hacer drama, la compartimos ahí. Lo importante es que con lo que logremos avanzar, vayamos compartiendo y avanzando juntos, ¿sí? Porque esta ya sería nuestra última asesoría durante el taller. El día viernes sería nuestra sesión final, ¿cierto? Y de ahí ya tendríamos entonces el paso para trabajar en la teoría de cambio completa. ¿Sí? Ese es como los pasitos. Bueno, ¿cómo estuvimos hoy? ¿Cómo evaluamos el día? Súper productivo, interesante. Excelente. ¿Les va gustando? Qué bueno. Se me hizo corto el tiempo en realidad. De lujo. Vamos agarrándole Fascinante. Sí, puede ser muy apasionante. Yo que me alegra mucho escucharlos con eso porque las realidades sociales son complejas y no podemos estar todo el tiempo pensando que las vamos a meter dentro de un cajón, ¿cierto? Entonces, darnos estos espacios nos enriquece mucho. Queridísimas, los espero mañana, al grupo de mañana, a los del miércoles, y cualquier cosa estamos en contacto, ¿cierto? Tenemos WhatsApp, tenemos el correo, así que siéntanse con todos los apoyos necesarios. Lindo día, buena semana. Chao, Peñita, que te veo ahí aparecer.